Buenas noches, nos volvemos a encontrar en otro RM acá en A24, siempre en un lugar distinto. Hoy nos recibe en su casa Rogelio Frigerio. ¿Qué decimos? ¿Cómo te presento, Rogelio? Qué difícil. Ah, ¿viste? Arrancamos difícil, a ver. Y soy dirigente político, Dirigente político, padre de familia, exministro exministro. de la cartera del Interior de la gestión de Mauricio Macri, nada más y nada menos. Mira, te costó, ¿eh? Esa parte era como la última. No la tengo tan estudiada. Me pareció. A ver, te quería preguntar algo que te vengo preguntando muchas veces fuera de cámara y que me parece que es uno de los grandes interrogantes. Había mucha expectativa respecto de lo que iba a pasar con vos, con Monzó, con Massot. Podemos hablar de otros, pero hoy estoy sentada acá con vos. Cuando terminaba el gobierno de Mauricio Macri, asumía Alberto Fernández y todos decían, es ahora. Aparece, ¿no?, esta tríada, si querés llamarla, o aparece este nuevo espacio, o aparece una nueva alternativa que no es nada de lo que conocemos. No son estos extremos que conocemos, no es Cristina, no es Mauricio, los venimos escuchando, se fue Monzó con aplausos y la famosa rosca, vos con lo que venías diciendo, y sin embargo estamos un año después preguntándonos, ¿y cuándo aparecen? Bueno, en primer lugar, los tres, como tantos otros dirigentes políticos, estamos en el llano, ¿no? No tenemos cargos en la función pública ni cargos partidarios. Nos ocupamos también de reencauzar nuestra vida en el sector privado, de trabajar. Una consultora, ¿no? ¿Estás trabajando ahora? Sí, armamos justo entre los tres una consultora que trabaja básicamente con empresas del sector privado. Reorganizar nuestras vidas también después de muchos años de mucho trabajo en la construcción política, primero de una alternativa que fue Cambiemos y después de la función pública que también fue muy intensa, recuperar los tiempos con la familia y además nos agarró la cuarentena, ¿no? Y todo lo que eso implica. Nosotros seguimos pensando lo mismo, seguimos pensando que la Argentina necesita transitar por un camino en el cual haya puentes tendidos entre los que a priori están en veredas opuestas para llegar a consensos básicos que necesitamos para salir de esta situación en la que venimos repitiendo errores desde hace más de 50 años. Eso como vocación de construcción política lo seguimos manteniendo. Bueno, los tiempos de la política también no los maneja uno siempre, ¿no? Creo que hoy la gente además, en general, lejos de ver divisiones y enfrentamientos, mucho menos en la misma coalición en la cual hoy estamos, que es la oposición, porque hoy formamos parte de la oposición, me parece que lo que quiere ver es dirigentes políticos que trabajen para solucionar problemas concretos, no para divisiones ni enfrentamientos. Con el poder suficiente para poder también llevarlos a cabo, ¿no? Porque no alcanza con la vocación. Pero esa es una buena enseñanza de lo que nos pasó en los últimos 4 años. ¿No tuvieron poder? Nosotros fuimos el gobierno más débil de los últimos 100 años. Pero si yo te pregunto, ¿no tuvieron poder para llevar adelante, digamos, no para llevar adelante los ambiciosos objetivos que se había planteado Cambiemos en su momento? Digo, no es tan difícil describirlo. Pobreza cero. No, bueno, entre otros. Solucionar los gravísimos problemas sociales que encontramos, la inflación, la división entre los argentinos, los problemas de seguridad, el aislamiento en el mundo. Digo, había y sigue habiendo, ¿no?, problemas terribles en la Argentina. Nosotros nos propusimos una agenda muy ambiciosa y nos faltó volumen político para llevarla adelante porque, insisto, fuimos un gobierno muy débil, quizá, de nuevo, el más débil del último siglo. Arrancamos con 1/3 de la Cámara de Diputados de nuestro espacio, 1/5 nada más de los senadores, teníamos 5 gobernadores sobre 24, menos del 25% de los intendentes del país eran también de Cambiemos, es decir, no teníamos ni poder en el Parlamento ni poder territorial, y sin embargo pudimos llevar adelante muchas cosas. Primero construimos gobernabilidad, fuimos el primer gobierno no peronista desde Marcelo T. de Alvear, que termina su mandato. Logramos llevar adelante muchísimas leyes, sobre todo en los primeros 2 años, pero nos faltó. Con ese volumen político, claramente no podíamos enfrentar esa agenda tan ambiciosa que se había planteado el presidente. Ahora, Rogelio, vos, bueno, y me interesa, ahora vamos a hablar del presidente Mauricio Macri, pero vos planteás no tuvimos volumen político, pero tampoco tuvieron la posibilidad, o tuvo la posibilidad
concreta Mauricio Macri de construirlo, digo, haciendo un paralelismo por ahí un poco forzado, pero con Néstor Kirchner también asumió, digamos, con una debilidad enorme y logró construir todo esto que vos estás planteando a lo largo de su gestión. Acordate que fue Mauricio empezó Macri, con no. la transversalidad. Absolutamente. Bueno, insisto, no pudimos, aquello que creíamos que había que ser generosos en la distribución del poder y sumar en función a eso otras figuras y otros sectores de la dirigencia política, no tuvimos la capacidad de convencimiento, es decir, hago también mi autocrítica. Lo que pudimos hacer en el 2015 para conformar Cambiemos, porque también es bueno recordar que en aquel momento los dirigentes principales del PRO, de la Unión Cívica Radical, no estaban convencidos de Cambiemos, de sumar fuerzas para enfrentar lo que parecía en aquel momento un peligro institucional de la Argentina, un peligro de los valores republicanos y democráticos. En ese momento sí pudimos convencer a la mayoría, se conformó Cambiemos, pero esa capacidad de convencimiento no la pudimos llevar adelante durante el gobierno, porque claramente eso que alcanzó para ganar la elección no alcanzó para transformar el país. No tuvieron poder y no pudieron construirlo, digamos, en los 4 años de gestión. No hubo, si se quiere, decisión de abrir el gobierno, de compartir el poder, que es la única forma de sumar voluntades, para ir detrás de esa agenda de transformación que se había planteado el presidente en su momento, de la cual yo sigo reivindicando la mayoría de las cosas. Yo creo que el norte que tenía el país, la visión que había de hacia dónde tenía que ir el país era la correcta. Nos faltó base de sustentación política, ampliar la base de sustentación política para que eso pudiera concretarse en la gestión. Muchas cosas se concretaron, otras tantas no, y lo que queda como saldo, de alguna manera, porque la expectativa estaba tan alta, es algo de frustración en la sociedad. Ahora, constantemente uno te escucha y, digamos, adherís constantemente a esta idea de hacer una autocrítica, pero en términos personales. No te la escucho tanto en términos del espacio. ¿Por qué te lo pregunto? Porque particularmente, digo, insisto, no quiero hablar de la tría, aunque me contás, digamos, que tiene... ¿Cómo se llama la consultora? Sinfonía. Sinfonía, bueno, ahí vamos. Sinfonía, bien. que en griego quiere decir acuerdos. Bueno, justamente. Los tres buscaron acuerdos, buscaron ampliar, buscaron conversar, buscaron el diálogo, buscaron concertar. Entonces me llama la atención que todavía como cierta lealtad ciega a un Mauricio Macri que me parece que de alguna manera no retribuyó de la misma manera. Porque tu autocrítica es, no logramos concertar espacios, no logramos el diálogo, no logramos... Pero era lo que hicieron básicamente ustedes tres. Pero mira, no, la autocrítica no puede ser pase de facturas. La autocrítica siempre tiene que ser en primera persona. Pero vos elegís la autocrítica y no la crítica al espacio. Bueno, que yo formé parte del espacio, ¿no? Y yo digo, hago la autocrítica, aún pensando muchas veces en contrario, si se quiere, no tuve la capacidad de convencer al resto de que había que seguir otro camino, y eso forma parte de mi autocrítica también. Insisto, yo creo que no es el momento, en general nunca lo es, pero mucho menos este momento, el momento de pase de facturas, de acusaciones. ¿Vos no le pasarías facturas a Mauricio Macri, a Marcos yo creo que Peña? todos tenemos que hacer un ejercicio de introspección y ver en qué nos equivocamos, pero no como una acción de autoflagelación. Sí. Tiene que ser la autocrítica para no volver a cometer los errores si la gente vuelve a confiar en nosotros o en alguno de nosotros para conducir el país en el futuro. Solamente para eso sirve la autocrítica, para que la gente de alguna manera recupere la confianza en nosotros porque ven que estamos dispuestos a no repetir los mismos errores. El principal error para mí es la política, porque siempre en la política todas las otras cuestiones, la economía, etcétera, están subordinadas a la política. Nosotros no pudimos corregir ese problema de origen que teníamos, que era nuestra debilidad en términos de volumen político, y para eso había que ser extremadamente generoso desde el poder, es decir, teníamos que haber sido generosos después de ganar en el 2015 y después tuvimos otra oportunidad en el 2017 de abrir el gobierno. Pero entiendo lo que vos estás planteando, queremos contar lo que hicimos mal para no repetirlo y que la gente entienda que somos conscientes de que cometimos esos errores y que estamos dispuestos, digamos, a revertirlos si nos diesen otra oportunidad. Ahora, la parte que me cuesta entender, perdón que insista con esto, pero me parece que es casi mi obsesión con ustedes y el espacio. Ustedes lo intentaron, hubo gente que no lo quiso hacer, hubo visiones distintas respecto de ampliar la base de consenso. Entonces, ¿por qué
digamos, asumiste esa crítica que justamente porque, no tuvo que ver con lo que hiciste desde el como, ministerio, con lo que hizo Monzó desde la Cámara, con lo que hizo Mazzot? Porque así como te digo que tuvimos éxito, no solo nosotros, más gente, por supuesto, más dirigentes políticos de la oposición de aquel entonces, en el 2015, para convencer que el camino era juntarnos con el radicalismo, con la coalición cívica en aquel momento, con otros espacios, frente a una posición más dura, más pura, si se puede usar la palabra, de muchos dirigentes del PRO y sobre todo también del radicalismo. Acuérdate que costó ganar en la convención de Gualeguaychú la posición de acuerdo, se ganó por muy pocos votos. Esa capacidad que tuvimos de convencimiento, de que Cambiemos era fundamental para ganar la elección, no la tuvimos, o no nos alcanzó, si se quiere, para convencer que eso que alcanzó para ganar la elección no iba a alcanzar para transformar el país en línea con los objetivos ambiciosos que nos habíamos planteado. Pero a ver, vuelvo a tratar de entender. Y lo planteamos, es público esto, que nosotros planteamos que había que convocar a otros, que había que ser generosos. Y es público que había otros que no querían seguir ese camino también. Bueno, la autocrítica es en primera persona, por eso digo, mi autocrítica es que no tuve la capacidad de convencer a los demás, o a muchos, de lo que yo creía vital para esa agenda que nos habíamos planteado, que era tener más volumen político. Ahora, vos recién decías, no es momento de pase de facturas. Digo, ¿no crees en el pase de facturas o crees, insisto, que no es un momento para hacerlo público? Íntimamente. El pase de facturas. No sé si llamarlo paso de facturas. El pase de facturas no puede ser público, porque uno no puede. Pero existe, digo, no me lo vas a contar a mí. Para afuera lo que no se plantea para adentro, por lo menos desde mis ¿Pero códigos. Para adentro lo planteás? Bueno, te dije al principio que yo no estoy en ninguna mesa hoy de conducción partidaria o de la oposición. No estoy, no he sido invitado, pero cada vez que puedo y en el mano a mano sí lo planteo, porque me parece que tenemos que aprender de nuestros errores si no queremos volver a cometerlos. El diagnóstico es fundamental, pero de nuevo, tenemos que hacerlo una vez, no podemos estar viviendo de la autocrítica y del pensamiento para atrás. Tenemos que ofrecerle a los argentinos algo distinto para el futuro, superador, por supuesto, de este gobierno que a mi juicio no está haciendo bien las cosas, pero también superador de nuestro gobierno, donde muchos de los objetivos que nos planteamos no los pudimos concretar. Ahora, recién decías algo distinto, yo vuelvo a lo que te preguntaba antes, en el momento donde Mauricio Macri se enoja y nos manda a dormir, ¿no? Todos recordarán ese momento. Y del otro lado tenías el temor de, bueno, se acaba, vos mismo lo dijiste, ¿no? Termina la institucionalidad, vuelve el kirchnerismo, vienen por todos, no vienen ni mujeres ni mejores, sino que vienen peores. Entre esos dos, ¿no era el momento para decir, señores, acá hay un espacio nuevo? Digo, ¿no era el momento para romper? Bueno, yo creo que por lo menos ¿Lo pensaron no sé si me lo vas a contar, pero nuestra visión, Romina, de lo que... yo soy de los que creen además que la política en la Argentina, seguramente en otros lugares del mundo, la agenda de la política se está alejando de la agenda de la gente, ¿no? Y creo que los ciudadanos, y ahora también desde el llano percibo eso, ¿no? Como que de lo que hablan los dirigentes políticos, de lo que se habla en el gobierno, de lo que se habla en el Congreso, no es de lo que hablamos no el resto de nosotros. No es una agenda que uno escucha en la calle o en la familia, ¿no? Me parece que se está alejando mucho la agenda de la política de la agenda social, de la agenda del ciudadano de a pie. Y me parece que si tomamos conciencia de ese problema y no queremos ahondarlo, yo por lo menos soy de los que creen que la gente no nos quiere ver rompiendo, no nos quiere ver enfrentándonos, menos en lo que hoy significa el espacio amplio de la oposición. Y también yo creo que la gente lo que quiere es ver cómo los dirigentes políticos de los distintos espacios pueden sentarse en una mesa a trabajar para resolver los problemas concretos de la ciudadanía, ¿no? La inseguridad, el desempleo, la inflación, los mismos problemas que venimos arrastrando de hace 50 años, ¿no? Que cada vez están peor además. Pero la vicepresidenta, para salir del espacio, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la famosa y polémica carta, convoca un consenso donde nadie recoge el guante. Pero mira, antes de trabajar en tender puentes, en fomentar el diálogo, hay una condición previa que es la confianza, ¿no? Vos vas a abrirte con alguien si generaste una confianza. En muchos dirigentes de espacios políticos diversos, esa confianza existe, o sea que yo siento que hay una base como para empezar a trabajar.
pero la ex presidenta, la actual vicepresidenta, convoca al diálogo después de un pase de factura de 2 carillas, digo, y lo convoca en un párrafo al final. Claramente eso no genera confianza. Vos tenés que llamar al diálogo. Insisto, no es el diálogo para conversar, es el diálogo para trabajar sobre los problemas concretos de la ciudadanía. Para eso sirve el diálogo y la búsqueda de consenso, para que la gente viva mejor. Pero para eso previamente hay que construir confianza, y la confianza no se construye a través de la acusación de que todos los problemas le corresponden al otro, porque además es poco creíble, pero hubo una autocrítica habiendo también gobernado el kirchnerismo 12 años. Pero hubo una autocrítica en términos de lo que pasó en su propia gestión, los funcionarios que no funcionan, está hablando de su propia gestión y de su propio gobierno. Yo no lo percibí como un Contame, ejercicio de autocrítica. Me pareció que lo que estaba planteando la vicepresidenta era una crítica a la conducción del país y no una autocrítica, pero fue mi percepción. Está bien, pero a una crítica a Alberto Fernández, ¿no? Una crítica... Yo no lo sentí en ningún momento como una autocrítica genuina, como una visión desde la humildad para convocar al diálogo, que es lo que necesitamos. Yo creo que un gran problema también de la política hoy es la falta de humildad, es aquellos que se creen con derecho a acusar al otro de no haber resuelto los problemas, cuando la verdad todos somos de alguna manera responsables de que la Argentina esté como esté. Por supuesto, seguramente los niveles de responsabilidad sean diversos, ¿no? Hay quienes gobernaron mucho más años e hicieron las cosas quizás peor que otros, pero nadie puede deslindarse de ser corresponsable de que la gente en la Argentina viva cada vez peor. Si asumimos eso, podemos enfrentar con mayor humildad los desafíos del futuro, no desde la posición de maestro Ciruela que se la sabe todo, sino desde una posición de aquel que tuvo la oportunidad y por distintos motivos no logró que la gente viva mejor y tiene para aportar por lo menos la experiencia de lo que no hay que volver a hacer. La dejaste servida y sé que no te gusta, pero no vamos a evadir, digamos, el elefante blanco en la habitación. Recién decías, digamos, el que responsabiliza a los otros de lo que fueron problemas colectivos, si querés llamarlo. Y vuelvo a preguntarte qué pasó esa noche donde Mauricio Macri de alguna manera responsabilizó a lo que era su ala política filoperonista de haberles dejado a ustedes, digamos, prácticamente todo lo que era el diálogo, y él lo consideró como, como un déficit en lo que tuvo que ver con la gestión particularmente de ustedes, y fue una crítica. Sin embargo, vos venís diciendo... No fue una crítica. Quiero que me cuentes qué te pasó, esa noche. Te sentás y Mauricio Macri pone nombre y apellido con Morales Solá, a vos y a Mazot como los responsables en parte del fracaso de la gestión. A Monzó. A Monzó, perdón. A ver, si uno analiza con frialdad lo que planteó el expresidente, en realidad él lo planteó como que debería haberse metido más en ese tema. Y de alguna manera lo que nosotros le pedíamos, ¿no? Porque claramente aquello que pensábamos que nuestro principal déficit era de volumen político, necesitábamos que el presidente asumiera como actor principal en un país tan presidencialista como este, el rol de generar acuerdos en primera persona. Además, nosotros teníamos muchísima responsabilidad en el gobierno, de hecho tuvimos la responsabilidad de llevar adelante los acuerdos para lograr las leyes, a pesar de ser el gobierno más débil de los últimos 100 años en la Argentina, pero no teníamos poder, claramente. La gente percibía y los actores de la política percibían que el poder estaba en otro lado en el gobierno. Y eso se hubiera podido hacer mejor, seguramente, con una presencia más directa, con una ocupación en primera persona del presidente cerrando esos acuerdos. Y de alguna manera el expresidente lo plantea así, yo me debería haber metido más, y yo coincido con eso. ¿No lo viviste? O sea, gran parte de la sociedad lo vivió como una crítica, la política quizá por el también. Quizá por el tono y quizá por el hecho de que faltó también cierto reconocimiento. Entonces, cuando uno solamente plantea algo negativo y no plantea, bueno, pero esta gente logró de alguna manera llevar adelante centenares de leyes, de nuevo, con 1/3 de los diputados y 1/5 de los senadores. Evidentemente hay trabajo artesanal de acuerdos políticos. Tuvo seguramente esta gente que ver con el hecho de que hayamos podido generar gobernabilidad para terminar el mandato, algo inédito en la historia. Cuando te llaman tus asesores, tus amigos, vos no lo estabas viendo, ¿no? Esa noche, ¿lo estabas viendo no? Yo coincido que la percepción era esa. No te dijeron, no sabés qué lindo lo que acaba de decir Mauricio Macri. Coincido que probablemente por el tono y por las formas, la gente lo percibió de esa manera. Ahora, cuando uno hace el análisis objetivo
de lo que dijo el presidente, le apaga la imagen, apaga el volumen y lee, hubo una autocrítica en el sentido de decir, me tendría que haber metido más. Y de hecho eso es lo que nosotros le planteamos siempre, que él tendría que haber asumido en primera persona, o que los porque eso era lo más importante. Solos, y por haberlos dejado demasiado solos fracasaron. No, pero o tendría que haber estado más. El fracaso es. Tu viceministro salió muy fuerte a decir que se había centrado y se circunscribió prácticamente en la jefatura de gabinete y no se movió de Peña. Bueno, yo creo que todo esto que estamos hablando sirve. Más allá de la visión sobre el pasado, por eso pero te sigo preguntando desde hace un año. Sirve si aprendemos de lo que nos pasó. Yo creo que para el futuro, el próximo gobierno, que tiene que plantearse de nuevo probablemente los mismos objetivos que antes, porque lamentablemente el país está peor, tiene que entender que para transformar la realidad hace falta mucho volumen político, porque los temas que necesitamos enfrentar son temas que ya están, que son casi problemas estructurales de la Argentina, que venimos arrastrando desde hace muchas décadas y que cada vez están peor, y que ningún gobierno por sí solo, ganando una elección, le alcanza para esa tarea tan compleja. Entonces, si aprendimos de eso, de lo que nos pasó a nosotros, bienvenida sea la revisión de lo que pasó en la historia. De nuevo, si es por un ejercicio de autoflagelación y ver a ver quién tiene razón, a mí no me interesa ese trabajo, porque yo creo que eso es algo que nos aleja de la gente. La gente, lo único que le importa, y está bien que así sea, es que los dirigentes políticos, los que se consideran dirigentes políticos, trabajen para solucionar los problemas del día a día, que de nuevo son los mismos que antes. Agregale la incertidumbre respecto a la salud, el año que perdieron los chicos en el colegio, el miedo a perder el empleo. O sea, estamos peor que antes, en parte por la pandemia, en parte por los errores del gobierno, y la gente percibe, por lo menos es lo que yo siento, de nuevo, desde este lugar en el llano, que la dirigencia política habla de otras cosas, no de esos problemas concretos de la ciudadanía. Yo lo que imploro es que los políticos nos sentemos alrededor de una mesa sin cabecera y nos pongamos de acuerdo. Una mesa sin cabecera. Pero una mesa sin cabecera, y primero asumamos que somos todos corresponsables, insisto, probablemente con responsabilidades diversas, de lo que le pasa hoy a la Argentina, y ver cómo hacemos para solucionarlo, qué acuerdos mínimos respecto a esos problemas que venimos repitiendo podemos encontrar. Para Rogelio eso está clarísimo. Yo pienso en los que nos están mirando, que son muchos y están del otro lado, diciendo, perfecto, digamos, hay que superar las diferencias, sentarse y trabajar. Sin embargo, cuando yo te planteo, bueno, hubo una propuesta que fue la de Cristina Kirchner, que surgió de esta manera, me decís, bueno, pará, no hay confianza, no es la manera. Yo lo que digo es que tiene que ser ¿entendés como cierta la contradicción? No es pero ¿entendés la contradicción que te planteo para entenderla? Para mí no es una contradicción porque, insisto, para avanzar en el diálogo, que es lo único que te permite después llegar a consensos básicos que necesita la Argentina, insisto, yo no hablo del diálogo para conversar y charlar, hablo del diálogo para solucionar problemas concretos. Necesitas confianza, necesitas sentarte en una mesa en donde se trabajó previamente la construcción de la confianza. No lo van a lograr, ¿no? Entonces necesitas confianza. Vos fíjate lo que pasó en el gobierno, pero fíjate lo que pasó. Fíjate, yo creo que mucha gente, al principio de la pandemia, cuando veía que el presidente convocaba expertos, convocaba a la oposición, se sentaba con el jefe de gobierno de la ciudad, con Horacio Rodríguez Larreta, con Horacio, hablar de cómo salir de este tema. Yo creo que eso generó en un primer momento una expectativa positiva, una esperanza de que podíamos construir confianza para después pasar a esa otra instancia. Bueno, duró hasta que de un día para el otro le sacaron a la ciudad un montón de recursos de la coparticipación. Y ahí se volvió a quebrar la confianza. Y bueno, hay que reconstruirla, pero yo te digo... ¿Pero se quebró? ¿Vos crees que ahí fue un quiebre? Una parte sí, porque ¿Fue una traición por parte del gobierno nacional? Bueno, fue Estamos hablando de la quita de la coparticipación fue una situación a la Ciudad de Buenos Aires. Que erosionó la confianza porque, entre otras cosas, no le avisaron, no fue una decisión consensuada o avisada, etcétera. Se enteró Horacio prácticamente por los medios de esa situación. Eso es justamente lo que no hay que hacer. Entonces hay que construir confianza. Yo insisto que hay material para eso, porque hay muchos dirigentes de espacios políticos distintos que hablamos, digamos, y que en el off, sin las cámaras prendidas, nos ponemos de acuerdo en muchas cosas. Lo que hace falta es generar el volumen político, que esas charlas puedan tener una dimensión en otro nivel
y que la gente perciba que la dirigencia política realmente trabaja para solucionar problemas. ¿Aún con el oficialismo? Yo estoy seguro que una parte del oficialismo también tiene que estar dispuesta a digamos, llegar a esta ¿existen mesa. esos puentes aún con el oficialismo? Sí, por supuesto. No con el oficialismo en general, No, pero no, con no, actores no, del oficialismo, con por actores del supuesto oficialismo. que yo no soy de los que creen que todos los buenos están de este lado y todos los malos del otro. Me parece una posición casi infantil. Creo que hay ¿Está parejo? ¿Está 50-50? No, yo creo que hay mucha gente valiosa en todos los espacios políticos, mucha gente valiosa, que necesita generar este espacio de acuerdos básicos que en otros países, quizás con problemas más graves que en la Argentina, permitieron un punto de inflexión y un quiebre y una mejora sustancial en el nivel de vida de sus ciudadanos a partir de esos consensos básicos. La Argentina hace más de 50 años no lo puede hacer. Te digo que el último ejercicio de unión y de acuerdos fue el acuerdo de Frondizi con Perón en la década del finales de la década del 50. Digo, sí. Pasó demasiado tiempo. ¿Por qué no se puede hacer un acuerdo mínimo, básico? Insisto, no tienen que estar todos, porque es muy difícil que esté el 100%. Pero, ¿no crees pero que una masa crítica grande, importante, de políticos, aún de diversos espacios, tiene que tener la grandeza de poder sentarse en una mesa a trabajar por los problemas de la gente. Si la política no sirve para eso, no sirve para nada. Ahora, ¿no crees que parte esta imposibilidad tiene que ver con que si bien hay sectores que quieren, digamos, generar esos puentes y de hecho los generan, también hay sectores muy miserables en cuanto, digamos, a la mirada política? Por eso hablé de la grandeza que hace que falta. se ofenden y que no quieren que en su espacio hablen cuando ellos no se enteran, para no volver a nombrar al expresidente Mauricio Macri, que después dicen que lo tengo como, que estoy como obsesionada. Yo creo que necesitamos... Se enojó cuando se enteró que había gente del espacio que estaba dialogando con el oficialismo. Yo no lo sé, pero sí... Bueno, fue público. Lo que me parece que hay que tener grandeza y hay que tener mucho menos vanidad en la política. La política está contaminada de vanidad, de aspiraciones personales. En muchos casos la política se transformó en una fuente de empleo. Y eso no es correcto en línea con lo que estamos hablando, de lo que necesita el país. Los dirigentes políticos tienen que ser servidores públicos. No pueden estar todo el día viendo dónde se acomodan para seguir viviendo del Estado. Eso no es la grandeza que necesita la Argentina de sus dirigentes políticos para transformar el país. Creo que también esta confusión que hay, que muchos me lo preguntan, bueno, no estás haciendo política. Yo hago política, no necesito un cargo público para hacer política. Y sin ser autorreferencial, siempre pongo el ejemplo de mi abuelo. Hizo 80 años política, desde los 12 hasta los 92 que falleció, y fue funcionario público 2 años con Frondizi hasta que tuvo que irse por presiones del gobierno militar. Que no hizo política. Hizo política toda la vida, por eso digo, creo que hace falta menos vanidad, menos personalismo, desde el punto de vista individual y también partidario, y hace falta entender que la gente vive cada vez peor en la Argentina y en gran medida por responsabilidad de la política. Entonces la política tiene la obligación de estar a la altura de las circunstancias y en un momento de tanta incertidumbre, miedo, angustia de los ciudadanos por los problemas que venimos arrastrando, pero además por esta pandemia que no se sabe cuándo termina ni cómo termina, tenemos que tener de nuevo la grandeza de sentarnos en una mesa. Y lo único que tenemos que poner sobre la mesa son los problemas de los argentinos. ¿No? Una mesa sin cabecera. Bueno, yo creo que hoy llegó el momento de no pensar tanto en los liderazgos, quién es el líder, quién conduce, etcétera, sino de poner sobre la mesa solo los problemas de la gente y ver cómo los resolvemos. Creo que necesitamos imperiosamente, desde la política, tener este gesto para con la ciudadanía. Alguien de Sinfonía, ¿no? Es la consultora, que no fuiste vos, hablaba justamente, digamos, que este acuerdo se podría lograr sin estos extremos que hacen tan dificultosa este encuentro, que por un lado es Mauricio Macri y por otro lado Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vos coincidís con esto? Digamos, el espacio que proponés y del cual estamos hablando hace un rato, ¿es con ellos o sin ellos? Yo creo que la Argentina adolece de todo, ¿no? Nosotros en la Argentina nos falta todo y la verdad que adolecemos de todo. También de expresidentes que trabajen ayudando a estos objetivos que estuvimos planteando en esta charla.
Otros países los tienen expresidentes que trabajan en la consolidación de la democracia, trabajan cada uno en sus espacios en la proyección de nuevos dirigentes, apoyándolos, trabajan también poniendo sobre la mesa su experiencia Obama, para las cosas buenas. De Por Biden, ejemplo, bueno. Obama en la campaña reciente en los Estados Unidos. Me parece que eso también lo necesitamos en la Argentina. ¿No lo tenemos? En el caso de Mauricio Macri tiene mucha experiencia sobre lo que hay que hacer, también sobre lo que no hay que hacer. Tiene contactos internacionales que la Argentina necesita y mucho, y tiene muchas cosas para aportar. Yo no creo que haya que sacarlo de la cancha. Yo creo que tiene muchas cosas para aportar en función de estos objetivos, por lo menos yo entiendo requiere el país. La ex presidenta está actualmente en funciones, es vicepresidenta de este gobierno, así que no... Pero eso no necesariamente quiere decir que aporte, digamos, a esto que venimos hablando. Pero también reconozco lo que vos decís. Yo cuando hablo de la necesidad de los acuerdos y de pensar un poco más en el todo que en las partes, no estoy pensando en el 100% de la dirigencia política, de los partidos políticos, pues eso nunca ocurre. Estoy pensando en una masa crítica suficiente como para apoyar un programa de transformación que requiere la Argentina. Una masa crítica que nosotros no tuvimos como gobierno y que yo entiendo fue el principio de la razón por la cual no pudimos estar a la altura de las expectativas que se habían generado con nuestra administración. Estábamos hablando cuando arrancábamos y me impactó esto de decir, bueno, era necesario que ganáramos para, de alguna manera, ser garantes de la estabilidad o de la institucionalidad. ¿Vos crees que este gobierno no lo fue? Ya pasó un año de gestión, no sé si se puede evaluar o no con la pandemia en el medio, sé que es complejo. Pero realmente en este punto, en lo que fue la campaña del miedo, ¿no? De un lado y del otro, vamos a hacer Venezuela, se van a quedar con todo, se van a quedar con tus tierras, ahora quedamos. En su momento la Argentina tuvo o estuvo en duda, digamos, la continuidad de valores democráticos y republicanos. Porque es muy sensible, ¿a qué te referís concretamente? La división de poderes, la independencia de la justicia, había cosas que estaban en juego que no estaban claras y yo creo que era importante ponerle un freno a esa situación en el 2015 y de hecho, más allá de la vocación de algunos por conformar Cambiemos, lo que primó fue la demanda de la gente para que nos juntáramos. De nuevo, eso que pudimos lograr con Cambiemos para frenar un potencial peligro en términos institucionales, no alcanzó para transformar el país en línea con lo que nos habíamos propuesto. Pero ese peligro, ese peligro latente que ustedes intuían, yo creo que muchos de esos problemas ¿hoy lo ves? siguen presentes, la división de poderes, la independencia de la justicia, yo creo que sigue latente. Creo que lo que hubo a favor de estos valores republicanos es una concientización de la sociedad, sobre todo de la clase media argentina, en términos de la defensa, casi a título personal y propio de esos valores. Yo creo que hoy esos valores están más consolidados, no tanto por la dirigencia política, sino por la gente. Yo creo que la gente tomó conciencia real de que no puede deslindar en dirigentes políticos o en partidos políticos la responsabilidad de defender esos valores. Yo creo que hoy esos valores, por la gente, sobre todo por la clase media argentina, están más firmes, con mayor capacidad de defensa. En lo que estamos peor, creo yo, y la gente lo percibe, en la cuestión económica, si se quiere. Ahora, ¿la cuestión económica se la adjudicas a malas decisiones tomadas por la gestión de gobierno o por el impacto que tuvo la pandemia a nivel mundial? Porque no es lo mismo. No, es cierto, la pandemia obviamente impacta negativamente en todos los países de la Tierra. En Argentina, como suele pasar, se amplifica esto, ¿no? Y estamos siempre con los peores números, la peor caída, la cuarentena más larga, casos de muerte entre los principales países del mundo. Nosotros obviamente tenemos problemas producto de la pandemia, pero lo que hicimos, si se quiere, en este año de gestión es amplificar y profundizar los problemas preexistentes. Hoy todos los problemas que se vienen arrastrando desde hace décadas en la Argentina están peor, ¿no? Y eso creo que el gobierno tiene que tomar nota en lo actual gobierno. No es que quiero que te inmiscuyas en la cuestión de gobierno de Alberto Fernández, pero estuviste al frente de una de las carteras más importantes que hoy también ocupa uno de los dirigentes políticos que me parece que tiene, digamos, más relevancia dentro de lo que es la gestión del Frente de Todos.
¿Vos crees que al año de gobierno este gabinete puede sostenerse como está? Básicamente te diría, es una opinión personal, no sé si la compartís, pero en gran parte apoyada en su ministro del Interior. Yo creo que... Estamos hablando de Guado de Pedro, ¿no? Yo creo que los ministros son fusibles. Creo que un presidente tiene que tener siempre la libertad de cambiar esos fusibles cuando la realidad lo requiere. Me parece que hay que darle esos grados de libertad a un presidente. Hay que tener siempre la renuncia a mano, por lo menos yo lo hice así cuando me tocó ser ministro. Muchas veces hay desgaste, desgaste natural. ¿La presentaste efectivamente alguna vez o la tuviste? Sí, sí. ¿En sí. qué? ¿Más de una oportunidad? No, creo que fue público eso. Se contaron dos, dicen que fueron más. Sí. El fin de semana pero porque yo realmente creo que los ministros son fusibles del presidente. Para fortalecer la gestión, digamos. Creo que el presidente siempre tiene que tener la posibilidad de cambiar piezas para mejorar el equipo. Es como un director técnico. ¿Y crees que fortalecería la gestión, digamos, un cambio de gabinete al año? Seguramente después de un año tan difícil como este, hay desgastes, hay ministros que funcionan mejor que otros. Yo creo que eso siempre es posible. Igualmente, no es la solución eso, ¿no? Hace falta una visión de país distinta, por lo menos yo no coincido con la visión de país en grandes rasgos que tiene este gobierno. Hacen falta otras cosas, pero la política la hacen los seres humanos. Y a veces cambiar o parte de ese equipo favorece el juego, un mejor juego. Yo creo que eso siempre ocurre. Y no hay que tener miedo con eso. Eso no puede ser visto como un signo de debilidad, etc. Yo creo que tendría que ser más natural. En otros países... El gabinete no sería un signo de... Yo creo que no debería serlo. Creo que tendríamos que acostumbrarnos más a que no es tan relevante en términos de el poder del presidente. En un país tan presidencialista como este, eso es importante, que se le vayan ministros o que haya cambio de gabinete. Me parece que eso tiene que ser natural, tiene que ser visto como una cosa natural. Hay ministros que funcionan, hay otros que no funcionan, hay ministros que funcionan en un lugar y que quizá haya que cambiarlo de lugar en la cancha. No tiene que ser ese un problema. Para mí, además, lo importante de la Argentina es ver el norte hacia cuál apunta este barco, ¿no? Que yo creo que no es el adecuado para nuestro país y para este momento. ¿Hacia dónde apunta este barco? Bueno, estamos subidos todos, entre otras cosas ¿no? No lo sabemos, entre otras cosas no lo sabemos, porque no hay señales claras de hacia dónde queremos ir. Una señal clara, yo no me quiero meter en el tema de los planes, no hay un plan de gobierno. No, pero estamos todos subidos al barco. ¿Vos sabés dónde nos está llevando? No, si yo te pregunto, ¿sabés dónde nos está llevando este barco? No, y eso ya es un problema en sí mismo. Uno dice, bueno, no tiene un plan. Eso a veces suena muy etéreo. En la administración pública hay cosas concretas que definen el rumbo de un gobierno. Y te diría dos, básicamente, muy importantes, que tienen que ver con el presupuesto, la ley de leyes, y con el programa monetario. En un lugar tenés el programa fiscal y en lo que define el Banco Central tenés el programa monetario. Son dos cosas muy importantes para visualizar hacia dónde quiere ir un gobierno. No se debatió, no se discutió. El presupuesto, nadie cree que tenga visos de realidad, de poder concretarse. El último presupuesto que realmente se discutió mucho, 8 meses, porque yo tuve a cargo la responsabilidad también de llevarlo adelante, fue el que discutimos en el 2018. Bueno, ¿no lo habían rebautizado el presupuesto Frigerio Monzón? ¿Algunos? Sí. No, yo no. Bueno, yo no, otros digo, lo habían rebautizado. Pero bueno, sí. Fue un ¿Qué decís que este presupuesto es? Fue un presupuesto muy discutido, para usar muy términos del ministro de Economía. Y no fue finalmente el presupuesto que a mí me hubiera gustado tener. No fue un presupuesto donde realmente pudo la dirigencia política plantearse, entre otras cosas, qué privilegios íbamos a terminar en la Argentina, o con qué privilegios íbamos a terminar en la Argentina. No se discutió eso, lamentablemente. Yo creo que ese es uno de los principales déficits de la política, ¿no? Fíjate ahora la discusión respecto al cambio de fórmula en los jubilados, que genera muchas dudas porque nadie cree que... La inflación. Nadie cree realmente que esto sea para que los jubilados estén mejor. Pero ponele que sea así, ¿no? ¿Por qué esa fórmula, si es tan buena, no la aplicamos para el resto de las indexaciones de los gastos del Estado? Digo, así ningún jubilado va a tener miedo de que se la están agarrando exclusivamente con ellos para ajustar las cuentas públicas.
Ese tipo de cosas, digo, son las cosas que hay que discutir. A mí me pone realmente mal que estemos discutiendo la fórmula de indexación de las jubilaciones. Yo creo que hay que discutir los privilegios que todavía hay en un sistema jubilatorio tan débil y tan poco sustentable como el argentino. Y no lo estamos haciendo, ¿no? La dirigencia política no tiene el valor de plantarse y decir, a ver... ¿Pero eso sería un gesto real o sería un gesto demagógico? Yo creo que hay para la tribuna, digo. Por supuesto que todos aplaudiríamos el fin de los privilegios, pero eso no te va a impactar directamente, digamos, en las cuentas públicas. Cuando analizás el presupuesto, la cantidad de privilegios, no solamente en el sistema previsional, de privilegios, de inequidades que tiene el presupuesto son enormes, de cosas que no tienen fundamento, que cosas que no se pueden explicar. La política, en un país quebrado como este, tiene la obligación de plantearse de cara a la sociedad qué gastos no son indispensables. Tiene que planteárselo y tiene que, de alguna manera, poner sobre la mesa parte del capital político que tiene cada uno para terminar de saldar esta discusión. No tenemos, con este nivel de pobreza, 50% de los argentinos pobres, sobre todo los más chicos en la Argentina, los menores, no podemos seguir gastando en cosas que no son indispensables. Esa discusión no se dio en la Argentina, ni siquiera la podemos plantear nosotros. Y no tiene que ver con partidos políticos, tiene que ver con una dirigencia política a la oposición, en el oficialismo, que no tiene, digamos, la convicción y que no entiende el rol que tiene que jugar para plantearse y decir, vamos a terminar con estos gastos que no son indispensables porque somos un país empobrecido, tenemos un Estado quebrado que a la larga siempre deposita ese déficit y esa incapacidad del Estado sobre las espaldas del sector productivo, del sector privado. Vamos a terminar con eso. Bueno, esas son las discusiones que yo creo tienen que darse en esa mesa de la que hablábamos. Ahora, esa mesa, digamos, por un lado decís hago política y por otro lado me estabas contando de esta consultoría donde tenés directamente, digo, no es de la clase media, intuyo que estamos hablando, me decías que hay gran parte del sector empresarial. ¿Qué es lo que te transmiten como preocupación de esta gestión de gobierno y de este barco que decís, hoy estamos todos subidos, no sé a dónde nos llevan? Digamos, hay un problema de percepción, por lo menos de los que toman decisiones importantes en la Argentina, de un problema de conducción en el gobierno, un problema de gestión cliente, está también. bien dicho, tu cliente, digamos, que más te dicen, Rogelio, a ver qué está pasando. Un problema de interlocución, ¿no? Muchas veces no saben con quién tienen que hablar las cuestiones sectoriales o las preocupaciones sectoriales que tiene el sector productivo, el sector privado. Ven que no hay un norte claro, o por lo menos en línea con lo que muchos de nosotros entendemos que es hacia dónde tiene que apuntar la Argentina. Problemas de conducción, problemas de gestión. Realmente hay muchos problemas hoy en la Argentina que no los percibe solo el empresariado, sobre todo lo percibe la gente, el común de la gente que vive con enorme angustia lo que está pasando en la Argentina. El empresario, de última, se está yendo, ¿no? Que tiene esa posibilidad. El ciudadano común, ¿a dónde se va a ir? ¿Se está yendo o se instaló, digamos, porque el éxodo de las empresas argentinas en el exterior, el otro día manejaba los números con Culfa, no parece ser tal éxodo, siguen trabajando en la Argentina? Yo creo que por primera vez percibo que hay empresarios que toman la decisión de irse y de tributar en otro país, ¿no? Porque ese es el principal problema. Sí, por supuesto. Yo creo que el Estado tiró demasiado de la cuerda de esa idea de que el empresario nunca va a terminar yéndose de la Argentina porque está arraigado acá. Bueno, esa idea de que le podés seguir cobrando impuestos o ser uno de los países con mayor presión tributaria y una calidad de bienes y servicios públicos muy mala, tiene un límite. Y yo creo que se está llegando a ese límite y que por primera vez percibo que hay empresarios que realmente tienen la decisión de irse. Que levantan sus cosas y se van. Digo, estamos hablando más empresa, allá pero de... que para peor. Pero más allá del Mercado Libre, más allá de Globo Copatel. No quiere decir que no existan las empresas de acá. Quiere decir que van a pagar impuestos en otro lado porque el Estado acá se extralimitó. La Argentina no puede ser, con este nivel de subdesarrollo que tiene, uno de los países con mayor presión tributaria de la Argentina, además con un sistema muy malo de calidad de los impuestos, sobre todo porque no brinda bienes y servicios públicos acorde con esa presión impositiva. No somos los países escandinavos. Creo que eso es un replanteo que también se debe hacer la política. ¿Y crees que el tributo, digamos, que en estos días se está tratando a las grandes fortunas, que no hablemos de impuestos, porque si es un impuesto sería inconstitucional directamente, lo llaman tributo y así entró a la Cámara para tratarse, fue una provocación?
Fue una mala decisión, ¿no? No porque no sea un momento en el cual los que más tienen deberían aportar, por supuesto, más de los que no tienen nada, porque es un momento especial, claramente, el que vive el mundo y la Argentina también. Me parece que se debería haber hecho completamente de otra forma. Porque esto se confunde mucho con un impuesto nuevo. ¿Es caja o es un mensaje político? Bueno, yo creo que están las dos cosas y eso también es malo porque es un mensaje claramente anti-industria, anti-empresarios. Y vos necesitás de las industrias, de los empresarios para salir de esta situación dramática que vive la Argentina. ¿Repele las inversiones que hoy la Argentina necesita? No tengo duda, es una mancha más, ¿no? Ya venimos generando muchas acciones para que no haya inversión en la Argentina. Esta es la última y por supuesto no es una buena decisión. Insisto que yo soy de los que creen que deberíamos haber pensado en mecanismos para que aquellos que más tienen hagan mayores aportes. Pero vos fíjate la contradicción. Hoy este tributo o impuesto... ¿Cómo lo llamás vos? Yo creo que también uno tiene que entender... Es que ¿cómo lo llama? Pero se ve donde uno está parado, ¿no? Con esto. Nosotros nacimos ayer. Nosotros tenemos en nuestra historia de la Argentina muchísimas de estas iniciativas que llegaron por un año y se quedaron para siempre. Y no podés desconocer ese pasado. Pero si fuese por única vez, ¿estarías de acuerdo? Para mí tampoco, porque hay otras formas de que los que más tienen hagan un aporte extraordinario, que no sea gravando de esta manera los bienes. Vos fíjate lo paradójico, te doy un solo ejemplo. Los bienes inmuebles, rurales, etcétera, todos sabemos que están subvaluados desde el punto de vista fiscal. Mucho menos están subvaluados las fábricas, las maquinarias, etcétera. Entonces van a terminar pagando mucho más los industriales que los terratenientes, digo, desde el punto de vista de lo que le preocupa supuestamente al gobierno. Yo ahí te doy un claro ejemplo de lo que no está bien diseñado. Había otras alternativas. Podríamos haberle pedido a los que más tienen que anticipen impuestos para sobrellevar esta realidad tan dura que tiene que llevar el Estado en la Argentina. Le podríamos haber, de alguna manera, generado obligaciones para que inviertan una parte de eso en el sector productivo. Digo, antes de ir a esto, que además tiene connotaciones legales que no sabemos cómo van a derivar, podríamos haber, si lo hubiéramos podido discutir realmente, como hace falta discutir los problemas de la Argentina, llegado a conclusiones que hubieran sido superadoras de esta mala ley. Y con eso te digo un montón de cosas. Nosotros, no solo por la necesidad, insisto, 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores, no teníamos otra que discutir y debatir las leyes, todas las leyes con la oposición. Pero más allá de esa obligación, yo soy de los que creen que la gran mayoría de las leyes que finalmente sacamos, con el aporte y la interacción de mucha parte de la oposición, terminaron siendo mejores que nuestros proyectos originales. Porque existe la posibilidad de que el que está supuestamente enfrente pueda contribuir a lo tuyo. ¿Por qué negar esa posibilidad? Y el oficialismo actual tendría que haberse sentado con la oposición. A ver, tenemos este problema. ¿Tienen alguna idea mejor? Y si hubieran sido humildes, si hubieran sido generosos... No lo fueron. Y no, claramente impusieron su mayoría, porque este gobierno, a diferencia del nuestro, tiene una mayoría marcada, tiene el 80% del Senado y casi el 50% de la Cámara de Diputados. Y aún así muchas veces les cuesta llevar adelante las leyes. Fíjate la diferencia en términos con lo que nos pasaba a nosotros. Rogelio, no quiero dejar de preguntarte, cuando asume Alberto Fernández, dice, volvimos mejores. ¿Crees que hay un espacio para Juntos por el Cambio o, yo hago una diferencia, Frigerio, Monzó, Mazzot, Ritondo, Santilli, con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, Vidal, no me quiero olvidar de algunos, de volver mejores? ¿Crees que hay un espacio que hoy la sociedad, digamos, está dispuesta a decirle, bueno, a ver, vuelvan a probar? Para mí eso es una... La frase esa de volvimos mejores, podemos volver mejores, tiene mucho de repetir el pasado. Yo creo que lo que necesita la Argentina es una propuesta distinta, superadora. Y entonces no tiene que volver lo mismo. O no tiene que volver los mismos errores. Digo, lo que necesita la Argentina es dejar de repetir errores. Somos de los pocos países en el mundo que no cambiamos de problema. Tenemos siempre los mismos problemas, cada vez peores, cada vez afectan más el nivel de vida de la gente, pero son los mismos problemas de hace 5 décadas por lo menos. Lo que necesita la Argentina es cambiar de problemas, y para eso no podemos mirar siempre por el espejo retrovisor. Tenemos que mirar para adelante y hacer una propuesta distinta,
por supuesto, de lo que está pasando actualmente en la Argentina, que es muy triste y muy penoso para la mayoría de la sociedad, pero también superadora del pasado. No podemos decir vamos a volver los mismos, las mismas ideas, los mismos problemas, los mismos déficits que teníamos. Tenemos que proponerle a la sociedad, o sea, si vuelven, otra no sería, cosa, distinta. Dame una frase, si vuelven no serían mejores, sino... Tienen que ser distintos. Pero pero no tienen, se supone que volverían ustedes, bueno, ¿no? Eso Que lo va a la decidir intención. la gente. Por eso yo te digo, ponerlo en términos personales y de nombres propios, no me parece que sea una tarea de la dirigencia política. Va a ser la gente la que defina los liderazgos, va a ser la gente la que defina las conducciones. Por eso muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿quién es el líder de la oposición? ¿Quién es el líder de estos partidos políticos? El liderazgo de Cambiemos no es de Macri. Pero el liderazgo vos hoy decís que de Macri no me lo vas a Cambiemos, contestar. El liderazgo original de Cambiemos, te voy a contestar de esta manera, el liderazgo original de Cambiemos lo determinó la gente en las PASO del 2015. Hasta ese momento no había un líder en Cambiemos y la gente con su voto definió que ese líder fuera Mauricio Macri. Acordate, digo, ¿Sí? Tuvo competencia con la líder de la coalición cívica y el líder del radicalismo en ese momento. ¿Y hoy la gente quién dijo? Bueno, todavía no, todavía es muy pronto. Pero mientras para tanto eso. que hay un gris, Mientras tanto hay una conducción. Liderazgo colegiado. Sí, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Yo creo que los liderazgos en la Argentina necesitan ser mucho más horizontales y mucho más colegiados. Rogelio Frigerio, muchísimas gracias. Gracias de nuevo. Nos volvemos a encontrar el domingo a las 23 en A24, en la señal Seguro. No sabemos físicamente dónde, ya anduvimos por todos lados. Muchísimas gracias.